Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, Chile tiene una tasa de desempleo del 6,5% en el último trimestre febrero-abril. Esto sería alrededor de pleno empleo para nuestra economía. Sin embargo, en el sector del agro existe una fuerte demanda por mano de obra. Si bien ya se terminó la temporada más fuerte de las cosechas, sí el agro está advirtiendo que la escasez de mano de obra podría producir un alza en los precios y se estima también que un 10% de la cosecha este año podría haber quedado colgado de los árboles. Por esta razón están pidiéndole a la autoridad que flexibilice el ingreso de trabajadores extranjeros para hacer estas faenas. Para conversar sobre este tema estamos con alguien que se opone a esta medida, el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias, Francisca. Muy encantado de poder conversar de esta materia. Según sus últimas declaraciones a nuestro diario, usted se manifiesta en contra de esta posibilidad de flexibilizar visas de trabajo para el ingreso de trabajadores, mano de obra extranjera, para apoyar las faenas del agro, sobre todo en los meses de verano, que son los meses más intensivos. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos aquí en Chile todavía, como tú bien lo recuerdas, una cantidad importante de gente desempleada. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es garantizarle a los chilenos que están aquí y que necesitan trabajo una oportunidad. Y por lo tanto, lo primero es asegurarse de que en Chile no haya desempleados antes que estar trayendo trabajadores del extranjero. Enseguida, nosotros no debemos olvidar que el trabajo agrícola es un trabajo de estacionalidad, es decir, se da durante algunos meses del año. Los trabajadores agrícolas permanentes son pocos y por lo tanto se echa mucha mano durante 6, 5, 4, 3 meses según las actividades, según los rubros, a trabajadores temporeros, temporeras o trabajadores agrícolas, hombres temporeros. Pero a ellos, esa es la oportunidad donde tienen para trabajar y a ellos entonces se les estaría reduciendo sus posibilidades porque al tener competencia bajarían los sueldos. Una de las razones que da la propia SNA en esa crónica es que la mano de obra puede incrementar su valor, porque para poder conseguir trabajadores van a tener que pagar más. Bueno, pero es que esta es la gracia del sistema. No puede ser que el valor del trabajo esté dado solamente por la oferta y la demanda, porque si esta, cuando empieza a encarecerse, la rebajan trayendo trabajadores de otros lugares, no está operando el mercado laboral en Chile. Senador, entonces pero, yo creo que aquí hay razones suficientes como para irse con calma en esta materia. Senador, pero estamos con un plan de país de transformarnos en Chile potencia alimentaria. Somos un país exportador de fruta, uno de los principales del Cono Sur, si no el principal. Resulta que según propios datos del agro, que son datos bastante extraoficiales porque claramente ninguno de los productores quiere revelar cuánto tuvo que dejar colgado, se estima que aproximadamente un 10% de la producción quedó colgada en los árboles, es decir, es producción que se perdió. ¿Qué pasa con eso? Y sobre todo pensando que durante el verano tuvimos un bajo dólar, por lo tanto se pierde competitividad en las exportaciones y que estamos con una crisis internacional a puerta, donde también van a probablemente caer los precios de las materias primas. Yo creo que el problema del dólar es un problema serio, pero no tiene que ver con el problema de la mano de obra. Pero la mano de obra es un costo. Sí, pero el valor del dólar tiene que ver con algunas actividades locales en Chile, digamos, del gasto público, de la forma como Chile ha enfrentado esta materia y con variables internacionales. Esta de la mano de obra, es cierto, incide, pero es irrelevante o por lo menos son completamente paralelas. Pero yo a lo que voy es que primero aquí se hacen afirmaciones, que se habría dejado un porcentaje de la fruta colgada. ¿Dónde está ese estudio? Yo no tengo esa experiencia, yo soy senador de una zona esencialmente agrícola y en la región han habido dificultades por momentos, por semanas de encontrar trabajadores, pero en general trabajadores hay disponibles. Hay que hacer un esfuerzo adicional y hay que pagar mejor. Entonces, cuando uno dice, estos trabajadores que ganan poco, porque están ganando un poco más, traigamos a otro, porque al final así le vamos a bajar el precio a la mano de obra y vamos a tener tranquilidad de disponibilidad, me parece que se está alterando
las reglas del juego en contra de los trabajadores. Por lo tanto, yo lo primero que pido es que tengamos antecedentes, estudios reales de lo que esto significa. ¿Cuál es la incidencia de la mano de obra al final en el precio valor de la fruta? Para también saber de qué estamos hablando, porque efectivamente inciden los costos, pero ¿cuánto inciden los costos? Y luego hay que mirar también la perspectiva desde los trabajadores, porque no solamente podemos mirarla desde el punto de vista del empresario. Nosotros estamos buscando que los trabajadores agrícolas ojalá puedan tener trabajo año completo. Si a mí se me dice que los trabajadores los vamos a tener contratados durante todo el año, o un grueso de ellos, alterando las reglas del juego hoy día, entonces no tengo problema de que si faltan puedan venir de afuera. Pero mientras no tengamos seguridad del empleo aquí en Chile y mientras tengamos trabajadores que solamente trabajan durante 6 meses, cuando mucho, entonces me parece que iniciativas de esta naturaleza van en contra de la calidad del trabajo de los temporeros agrícolas en Chile. Pero también es cierto que, por ejemplo, el agro está compitiendo región metropolitana con la construcción. En el norte, que empiezan las cosechas tempranas de uva a partir de diciembre, compiten con la minería. Y en toda la zona centro-sur estuvieron compitiendo con la reconstrucción. Entonces hay efectivamente una escasez de trabajo, es decir, no es que el agro no esté dispuesto a pagar y que no esté contratando gente, no hay gente, o al menos esa es la demanda que ellos están haciendo. Bueno, esto es lo que me gustaría que se clarificara. Mi impresión es que hay gente, que todavía no se han agotado las disponibilidades de personas que están disponibles para trabajar, pero no están disponibles para trabajar por 2 chauchas. Entonces, aquí es donde se produce el tema. Si queremos mantener los sueldos pegados al piso, claro, que vengan trabajadores de afuera, pero me parece que los trabajadores chilenos tienen derecho a tener un nivel de ingresos razonable. Si hablamos de salario ético, estamos hablando de niveles de ingresos superiores. En Perú, el sueldo mínimo es la mitad del sueldo mínimo en Chile. Entonces tenemos una gran afluencia de trabajadores en Arica, por ejemplo, que entran toda la semana y ocupan trabajo de chilenos. ¿Por qué? Porque ellos, ganando el mínimo y sin imposiciones, porque no les pueden hacer imposiciones, ganan el doble de lo que ganarían en Perú. Pero eso es competencia desleal contra los trabajadores chilenos. Y por eso que a mí me parece que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Yo entiendo que para la rentabilidad de la empresa frutícola, la empresa exportadora, es bueno que el valor de la mano de obra no sea muy elevado y eso los mantiene competitivos. Pero no podemos hacerlo a costa, ¿no?, de, al final, reducirle el sueldo a los chilenos, porque lo que estamos evitando es que suba el costo de la mano de obra, porque tienen que pagar más para tener trabajadores. No es que no haya, sino que tienen que pagar más. Y por eso, habiendo todavía mucha cesantía, yo espero que esto sirva para que los trabajadores en todos los rubros encuentren oportunidades laborales, porque eso es lo que al final hace que la pobreza se supere. La única manera real de superar la pobreza no es con subsidios, no es con bonos, es con trabajo, y trabajo estable, pagado en forma decente. A eso es lo que apuntamos como país. Entonces, antes de resolver como país los problemas de trabajadores de otros países, resolvamos el nuestro. Y por eso yo creo que hay que irse piano a piano, hay que irse con calma y pedir antecedentes de estudios para ver realmente cuáles son los problemas que están ocurriendo. Porque yo también conozco muchos trabajadores chilenos que han tenido que emigrar. En la parte sur hay muchos que se van a Argentina. La Patagonia Argentina está llena de trabajadores chilenos, porque en Chile no encuentran oportunidades. Si las tuvieran, también podríamos repatriar a esos que tienen que estar hace mucho rato. Hay 100, 200, 1000 trabajadores chilenos, por lo menos, en la Patagonia, porque aquí no han tenido oportunidades. Entonces, veamos cómo resolvemos estos temas antes de cambiar las políticas que puedan ser muy regresivas para los trabajadores nacionales. ¿Qué pasa con el envejecimiento de la mano de obra del agro y con las nuevas generaciones que están estudiando, que no quieren trabajar en el campo? Porque ese es otro de los factores que es importante a la hora de la escasez que está viviendo el agro. Así es, esa es una realidad. Por eso mismo que la agricultura tiene que irse tecnologizando, y de hecho eso es lo que está pasando, porque también parte de la mayor y mejor productividad que está teniendo Chile en este ámbito se debe a que se están produciendo avances tecnológicos muy significativos. De hecho, si uno mira lo que pasa en muchos cultivos, están todos con máquinas. Los riegos, por ejemplo, en las siembras de remolacha, bueno, son bastante extendidos. Luego, en muchos ámbitos frutales, incluso en la industria vitivinícola, están cosechando con máquinas. Es decir, esto es un fenómeno que va a ocurrir de todas maneras. La migración campo-ciudad
y el interés de la juventud de seguir otros ámbitos, no solamente el agrícola, es un fenómeno internacional y nosotros todavía tenemos un porcentaje de población rural muy elevado en comparación con los países desarrollados. Y si vamos a ser desarrollados en 10 años más, ese dato se va a producir de todas maneras. Pero la respuesta no es importar trabajadores que porque les pagan sueldos miserables en sus países podemos beneficiarnos nosotros, sino hay que hacer bien nuestro trabajo con tecnología, con capacitación mejor de nuestros trabajadores, porque eso les significa a los trabajadores agrícolas que permanezcan ahí, mejorar sus ingresos, porque tienen que ser trabajadores que sean capaces de manejar maquinaria cara, maquinaria digital, y por lo tanto van a tener mejor formación, mejor capacitación y mejores ingresos. Eso me parece que es a lo que esperamos, a lo que aspiramos, y por lo tanto yo seguiría diciendo tengamos cuidado con recurrir al camino, al expediente más fácil, que es traer trabajadores de afuera, porque así les vamos a pagar más barato y vamos a mantener las rentabilidades solamente por eso, por un dato que al final es falsear la realidad laboral en Chile. Senador, para cerrar, una pregunta y respóndamela brevemente. Si pudiera. ¿Chile potencia alimentaria? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que Chile lo es. Si Chile hoy día es un país que empieza a pesar fuerte en distintos rubros. Somos en varios productos frutícolas los número 1 en el mundo, en otros el número 2, en otros el número 3 o el número 4. Es decir, no estamos fuera de la élite mundial en materia de producción y exportación frutícola, es decir, y vitivinícola. Por lo tanto, yo diría que este es un proceso que está caminando y que cada día nos hace más fuertes. Y tenemos que seguir en eso, tenemos que seguir trabajando para lograr. Cuando, en fin, probablemente en una década vamos a estar muy reconocidos internacionalmente. Pero yo diría que si uno compara el Chile de hace algunas décadas atrás con el de hoy, tú te das cuenta que la contribución que está haciendo el sector agrícola al PIB nacional es enorme, y en algunas áreas ya estamos instalados entre los primeros a nivel mundial. Así que yo creo que falta menos de lo que se piensa, pero para estar consolidado en todas las áreas, quizás una década va a ser un tiempo razonable. Muchas gracias por esta entrevista. Y así terminamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.